casándose, todo mundo yendo a las playas, todo mundo haciendo lo que quiere, ocupado en sus asuntos, aunque la iglesia esté vacía. Aleluya. Hoy todo mundo está haciendo lo que le conviene. Aleluya. Mas sin embargo, amada iglesia, los que conocemos la verdad y los que hemos visto la misericordia de Dios, podemos conocer, amada iglesia, que los tiempos finales ya están cerca. Aleluya. Dice la palabra de Dios que es como el principio de dolores. Aleluya. Cuando una mujer está sufriendo contracciones, a punto de dar a luz, y esas señales sirven para que ella se prepare, porque pronto dará luz y vendrá, dice, una criatura a este mundo, ¿verdad? Ahora, para nosotros, hermanos, debemos de estar preparados, Aleluya. pues estamos viendo a nuestro alrededor cómo está el mundo. Hoy el mundo está de cabeza. Amén, amén. Debemos de estar preparados, amada iglesia, para recibir al novio, Aleluya. a nuestro Señor, Gloria porque a Dios. viene la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle, hermanos, quiero buscar ese texto. Es en el libro de Lucas, Gloria a Cristo. capítulo 17, versículo 26. Aleluya. Si quieren seguirme todos y le demos lectura. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Le damos las gracias al Señor porque Él es el dador de vida. Aleluya. Él es el que nos corona de favores. Él es el quien nos bendice, saca nuestras vidas del hoyo, dice. Nos rescata de la perdición y de la muerte. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 26. Gloria a Dios. Quien lo tenga, diga un fuerte amén. Y quien guste darle lectura. Lucas capítulo 17, versículo 26. Quien lo tenga, diga un fuerte amén y le dé lectura. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Lucas 17, capítulo 27, digo 26. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ahí. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice la palabra. Aleluya. ¿Se acuerdan que Noé, cuando escuchó la voz de Dios diciéndole, construye un arca porque enviaré un diluvio y destruiré todo lo que hay en el planeta, ¿verdad? Aleluya. Y en ese momento también le encomendó esto, ve y predica la palabra. Amén, amén. Cuando Noé predicaba y decía, arrepentíos, Aleluya. porque viene un diluvio y Dios destruirá todo lo que esté en su paso. ¿Qué decían ellos? Se burlaban, se reían de Noé, no le creían. Dice que en esos tiempos estaban en casamiento, ¿sí? Estaban en todas las cosas que el mundo hoy en día ofrece, ¿verdad, amada iglesia? Y hoy también en estos tiempos se ve todo esto. Si usted echa un vistazo en las iglesias, están todas vacías. Hay muchos lugares esperando a que toda la gente que está allá afuera llegue a los pies de Cristo. Pero muchos no queremos. Nos agrada más lo que hay en el mundo, nos gusta más lo que hay en el mundo, nos atrae más lo que el mundo nos ofrece. No queremos buscar a Dios. No queremos la salvación. Despreciamos lo que verdaderamente es importante en nuestras vidas. Pero doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos, que han entendido la verdad, que han conocido la verdad y son verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Que hoy están en este lugar
Y no estamos en 3 metros bajo tierra, o estamos encerrados en la prisión, o estamos en los hospitales corriendo peligro, estando en la vida entre la muerte. Aleluya. Damos gracias a Dios que tenemos vida y salud. Amén. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. Hemos pasado un año doloroso, triste, un año en el cual padecimos muchos problemas, tuvimos muchas situaciones fuera de nuestro control, pero el Señor te ha dado la victoria, porque hoy estás de pie, hoy estás con vida, y eso es lo más importante, porque la palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Gloria a Dios, de comenzar una vida nueva, de empezar nuevamente en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, eso quedó atrás, eso ya no importa, sino ahora lo que vivimos en el presente y en el futuro junto al Señor es lo más importante en nuestras vidas, amados hermanos. Gloria a Dios. Este año, hermanos, mis propósitos no es tener un buen negocio, un buen trabajo, o una buena casa, un buen carro, dinero en el banco. No, hermanos, todo lo contrario. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas necesidades serán añadidas. Porque Dios conoce tu necesidad, Dios sabe tu situación, Él sabe lo que tú necesitas, y Él siempre estará para ti, para mí, como un padre que ama a su hijo, que te dará lo que tú necesites. Gloria al Señor. Con esto, hermanos, quisiera que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y en su nombre, Gloria. gloria, y a su pueblo, gloria al Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que hace 2000 años vino la salvación para todos nosotros. Aleluya. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que la salvación no era para nosotros en sí, Aleluya. sino era solamente para el pueblo de Israel. Aleluya. ¿Sí? Los hijos legítimos, pueblo escogido por Dios, tierra santa del Señor. Aleluya. Y la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Para quién vino la salvación? Para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos eran el pueblo escogido de parte de Dios. Aleluya. El Señor vino hacia ellos. Dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Aleluya. Así que la salvación se extendió hasta nosotros. Aleluya. La salvación Dios nos la regaló a nosotros por cuanto ellos despreciaron la salvación, Aleluya. por cuanto ellos rechazaron la bendición, por cuanto ellos no creyeron en Jesús. Nosotros, los que creemos y le recibimos en su corazón, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Y ser hijo de Dios no es cualquier cosa, amada iglesia. Ser hijo de Dios es lo máximo, es lo mejor de lo mejor en este mundo. Ser hijo de Dios es lo más hermoso. Siéntete orgulloso, siéntete bendecido cuando te pregunten si tú eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Santo de Israel. Antes a mí me decían hijo del diablo. Amén, amén, amén. Y yo me reía, me burlaba y decía, ¿y qué tiene? Pero ahora entiendo por qué me decían eso. Aleluya. Del mundo me sacó el Señor, de lo más vil, menospreciable, de lo que hay allá en la inmundicia. Me levantó, me escogió, me dio una nueva vida, una nueva oportunidad, me limpió, me sanó, me restauró y dio todo por mí allá en esa cruz, en la cual dice que pagó nuestras almas a precio de sangre. Aleluya. Él lo dio todo por nosotros, amada Amén, iglesia. amén, amén.
Y nosotros debemos valorar ese sacrificio, pues no hay ningún otro sacrificio, no hay ningún otro nombre, no hay ninguna otra salvación que te pueda dar el mundo. Solamente Jesucristo, Aleluya. solamente Cristo sana, solamente Cristo salva. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo no entendía eso. Yo quería vivir en el mundo, yo quería vivir en la extravagancia. Quería vivir mi vida en los placeres de este mundo, en lo que el mundo me ofrecía. Mas sin embargo, yo desconocía verdaderamente cuál era la salvación. Aleluya. Quiero que vayamos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 24. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive. Amén, amén. Grande es tu presencia, Gloria Señor. a Cristo. Santo, 3 veces santo eres, Padre. Glorifícate, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Romanos capítulo 9, versículo 24 en adelante. La palabra de Dios dice: a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros. ¿A quién, hermanos? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. Nosotros éramos gentiles, amada Aleluya. iglesia. Nosotros vivíamos solos en este mundo. Éramos huérfanos, no teníamos Dios alguno, no teníamos salvación. Nosotros íbamos a la muerte segura. Pero más sin embargo, el Señor extendió su misericordia, extendió su gracia, extendió su amor, y nos dice esto en el libro de Romanos. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Antes nosotros, hermanos, no teníamos Dios alguno. Estábamos solos, sin vida y sin esperanza. Pero más sin embargo, el Señor dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Sí? Aleluya. Por eso se extendió la salvación para nosotros, Aleluya. los que creemos en su nombre, los que le hemos recibido en nuestro corazón. Somos hechos hijos de Él. Aleluya. Y somos la amada de Él. Aleluya. Somos la novia de Él. Somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Efesios, Aleluya. capítulo 2. Versículo 11. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Solamente tú salvas, Padre Celestial. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Quien lo tenga, diga un fuerte amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por haber extendido su misericordia, su salvación para cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién dice? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear
en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí entendemos, hermanos, que nosotros no formábamos parte de la ciudadanía de Israel, ni de sus estatutos, ni de sus mandamientos, ni de sus leyes. Nosotros no éramos prácticamente nada. Pero en cuanto dice la palabra de Dios, que por medio de la sangre de Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha escogido para darnos libertad a todo aquel que le reciba y que crea en él. Gloria a Dios. Nos dio esa salvación. Nos dio ese regalo. Algo maravilloso. Algo que el mundo no puede entender. Si tú te acercas a una persona y le dices, ¿quieres ser salvo? Te aseguro que esa persona te va a decir, ¿pero de qué? No tengo problemas. ¿De qué voy a salvarme? ¿De un accidente? ¿De un problema? ¿De la muerte? ¿De mi esposa? Gloria a Dios. ¿De qué me voy a salvar? Mas sin embargo, la salvación que Dios nos está hablando en su palabra es celestial, es espiritual. Porque lo que es carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es, dice la palabra. Lo que es del espíritu. Este cuerpo corrupto, viciado a los pecados y a las cosas del mundo, las inmundicias, tarde que temprano va a morir. Todo lo que fue creado del polvo al polvo volverá, dice la palabra. Pero lo que es espíritu regresará a su creador. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña, amada iglesia, que en este mundo no vamos a estar eternamente. Que en este mundo solamente somos peregrinos. Que algún día vamos a partir, vamos de pasada. Y que algún día, ¿dónde queremos estar? De eso hoy te estoy hablando, acerca de tu salvación. Mucha gente normal en el mundo no entiende esto. Para la gente del mundo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Y quiero preguntarte, quisiera que participaras. Quisiera hacerles esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa la salvación? ¿Alguien que pueda responder a esta pregunta? Hermana Sarita, para ti, ¿qué es la salvación? Gloria a Dios. Se los voy a explicar. Gloria a Cristo. La salvación es un regalo de parte de Dios que libera a las personas del pecado y la muerte. Se refiere a la liberación de las consecuencias del pecado, que incluye la remisión de pecado y la vida eterna. Gloria a Dios. Dice que la salvación es un regalo de parte de Dios, que es tan cara que ni con todo el oro y la plata de este mundo vas a alcanzar pagarlo. La salvación no se merece, ni se gana, ni se compra, sino es por medio de la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Es que Dios, tú has hallado gracia delante de Dios. Es que Dios, claro, te ha dado ese regalo, aunque no lo merezcamos. Porque la palabra de Dios en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir. Nosotros éramos dignos de muerte, de ir al infierno, hermanos. Pero más sin embargo, el Señor extendió su gracia sobre toda gracia y nos dio ese regalo inmerecido, que es la salvación. Algo tan preciado, algo tan valioso en tus manos, amado hermano. Y a veces nosotros lo descuidamos. A veces nosotros no le damos importancia. A veces, hermanos, decimos con la oración de fe solamente basta y con eso ya estuvo. Déjame decirte, hermano, eso es mentira.
Porque si solamente fuera así, hiciera la oración de fe y me fuera al mundo de nuevo como quiera, ya hice la oración de fe, voy a ser salvo. Aleluya. La palabra de Dios dice, sed santos porque Dios es santo. Aleluya. ¿Sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Debemos santificarnos, debemos de prepararnos, consagrarnos, prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si no llegamos hasta que Él venga y la muerte llegue a nuestras vidas antes de tiempo, estad preparados, amada iglesia. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe el día y la hora y cuándo va a ser el día que partas de este mundo. Por eso debemos de estar preparados, no descuidar la salvación, guardarla. Vamos a ver qué dice en el libro de Efesios capítulo 2, ahí mismo en la parte de arriba. Y el encabezado dice, salvos por gracia. Del 1 en adelante podemos leer. No sé quién me apoya a leer. Mano, gloria a Dios. Sí, amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en este tiempo, con su gran amor, con menos amor, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. En el 6. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie nadie se glorifique, porque Se gloria. hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos En ella. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, hermanos. ¿Dónde nos encontró el Señor? En las tinieblas, en el mundo, en la inmundicia, en la maldad, en el pecado. Y más sin embargo, dice su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de parte de Dios. Aunque nosotros nos portamos mal en el mundo, aunque nosotros fuimos malos en el mundo, aunque nosotros hicimos de todo tipo de pecados, dice que Él descendió del cielo para dar su vida por nosotros. Él cargó nuestra cruz, Él cargó nuestros pecados, Él sufrió nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él se las llevó cautivas a la cruz, pagando a precio de sangre por nosotros. Ustedes se imaginan, amados hermanos, cómo sufrió el Señor. Dice que como cordero mudo al matadero fue. Sí, no era como nosotros, que si hoy te dieran un empujón, tú vas y lo empujas también. Si hoy te dieran un golpe, tú vas y le regresas el golpe. El Señor dice que fue como cordero mudo al matadero. Sí,
La sangre del Cordero fue la que nos redimió y pagó nuestros pecados. Él lo hizo por amor a nosotros. Extendió su gracia y nos dio salvación a nosotros. Y somos justificados por Él. Porque dice que sin remisión de pecados, dice, sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Tuvo que haber derramado su sangre, como en el Antiguo Testamento, cuando hacían holocaustos, sacrificios para expiar sus pecados. Pero hoy, hermanos, ya no se necesita hacer nada de eso, pues el único sacrificio y el que ya se quedó para siempre es el que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ya no necesitas tú hacer otro sacrificio, amada iglesia. Solamente arrepiéntete y conviértete al Señor. Camina con el Señor. Sí. Dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Una pregunta. ¿De quién viene la salvación? Aleluya. Amén. De Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aleluya. No hay ningún otro nombre, hermanos. Aleluya. Solamente Jesús salva. Aleluya. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Dice que Él fue reprobado, fue rechazado. Los sacerdotes del templo decían que Él venía del diablo, decían calumnias de Él y nunca le creyeron. Pero más sin embargo, dice que llegó a ser, dice, la cabeza del ángulo. Aleluya. Y en ningún otro nombre hay salvación más que por medio de Jesucristo. Aleluya. Y quiero decirte, hermano, otra pregunta. ¿A qué vino Jesús a salvarnos? Aleluya. Yo he escuchado a mucha gente que dice que el infierno no existe. Entonces, ¿a qué vino el Señor a salvarnos? Aleluya. ¿A qué o para qué dio su vida el Señor por nosotros? Si no existe tal lugar. La palabra de Dios dice que el Señor siempre predicaba del infierno. Aleluya. Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque Él nos estaba advirtiendo de ese lugar. Él no quería que nosotros llegáramos a ese lugar. Él no quería que nosotros nos perdiéramos o sufriéramos el castigo de nuestros propios pecados, amada iglesia. Mucha gente dice, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero al igual, Dios es un juez justo y nos va a juzgar a todos con justicia, con verdad. Y juzgará al hombre de su pecado. Juzgará al hombre de todo lo que haya hecho en el mundo. ¿Sí? En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 33, por favor. Quien lo tenga, dele lectura. Mucha gente dice no existe el infierno. Mateo capítulo 23, versículo 33. Gloria a Dios. Amén. Amén. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es una pregunta, ¿verdad? Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esto se refiere, hermanos, a todos los que son gentiles, los que no creen en Dios, los que dicen que no existe tal lugar, los que dicen que Dios no existe. ¿Cómo escaparán de la ira venidera? ¿Cómo escaparán de ese lugar? Si en ningún otro nombre hay esperanza, si en ningún otro nombre hay vida eterna.
Mucha gente cree que solamente ha venido a este mundo a disfrutar de sus placeres y estar y hacer lo que quiere en este mundo. Y al morir quedaremos en un descanso eterno. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de este lugar. Por favor, quien busque Mateo 5:22. Hoy en día mucha gente, hermanos, y muchos pastores tienen miedo de hablar de esto. Muchos pastores no hablan de este lugar, no nos advierten de este lugar, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que comete pecado es digno de morir. Y esta es la muerte espiritual, este es el resultado de nuestros pecados, las consecuencias que nosotros hemos hecho y cuando no nos arrepentimos, amada iglesia. ¿Quién lo tiene? 5:22. Sí. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio. Mateo 5:22. Mateo. ¿Lo tenía, hermano? Ay, Aleluya. 5:22. búscame el otro, mira, te voy a dar otro texto. Gloria a Cristo. Mateo 13:50. Hermano, ¿tienes? Pero yo os digo que cualquiera que será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el siglo, y cualquiera que le diga factúo quedará expuesto El infierno de fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí la Biblia nos habla nuevamente de este lugar, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es ese lugar. Aleluya. Cómo lo describe el Señor este lugar. Sí. Mateo 13:50 dice, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Dios. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan aquel texto de la Biblia donde habla acerca de Lázaro y el rico? ¿Verdad? Y este nos da un ejemplo claramente cómo es ese lugar. Dice que había un hombre llamado Lázaro, un hombre muy pobre, mendigo, que siempre mendigaba a las puertas del rico. Y dice que ese hombre tenía lepra en su cuerpo y venían los perros y le lamían y él gritaba de dolor. Y el rico dice que en el momento en que salió y vio a Lázaro, le dice, Lázaro, dame de comer, aunque sea lo que caiga de tu mesa. Y el rico le decía, entonces, ¿qué le daré a mis perros? Llegó el día, hermanos, en que Lázaro murió y el hombre rico también. Aleluya. Y ellos dos fueron trasladados a un lugar, cada quien donde pertenecía. Y dice que Lázaro llegó y apareció en el seno de Abraham, en la cual lo recibió el padre Abraham, el padre de la fe. Y le decía, Lázaro, bienvenido, te hemos estado esperando. Hemos hecho un banquete para ti, para que tú disfrutes, pues toda tu vida sufriste y estuviste herido. Ahora te recibimos en la gloria. Aleluya. Y dice que del otro lado estaba aquel hombre rico gritando cuando vio a Lázaro y le decía al padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga y refresque mi garganta, porque este lugar es tan caliente que no lo puedo soportar. Era un lugar de tormento, era el horno de fuego, donde no hay paz, donde no hay descanso, donde todos los días, prácticamente como dice esa palabra, vivía ese infierno, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué le respondió el padre Abraham? Le dijo, ni Lázaro ni yo podemos ir a donde tú estás, pues nos aparta un gran abismo. Y este le decía, padre Abraham, ve y dile a mis familiares que les adviertan que no vengan en este lugar, porque este lugar es un tormento. Y el padre Abraham, respondiéndole al rico, le decía, deja que los profetas, deja que los maestros les hablen a ellos, Aleluya. porque si aún yo mandando a Lázaro, ellos no creerían. Aleluya. Y hoy estamos así, amada iglesia, Aleluya. como ese rico y como sus familiares, aún hablándonos, aún ahora hablándonos el Señor a través de su palabra. Nosotros no creemos,
pero ese lugar existe, es verdadero, y Él dio su vida por nosotros para evitar que nosotros lleguemos a ese lugar y suframos eternamente en ese lugar. Pues entonces, ¿qué lógica tendría que Él diera su vida por nosotros si no existiera tal lugar? Porque Él predicaba del arrepentimiento y Él le decía a la gente: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque Él no quería que nosotros llegáramos a ese lugar. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 45 al 48. 45, 48. Aleluya. Gloria a Dios. Quien lo tenga, diga un fuerte amén y dele lectura. Marcos capítulo 9, versículo 45 al 48. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Amén. ¿Sí? Dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno. Gloria al Señor. Aleluya. Si tu pie, 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aleluya. Gloria a Dios. Porque todos serán salados como fuego y todo sacrificio será salado con la sal. Amén, gloria a Dios. Dice que si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Claramente lo está diciendo literalmente, en la cual si estás a riesgo de irte a ese lugar, apártate de lo que está mal, apártate del pecado. Aleluya. Dice que en ese lugar hay gusanos, en la cual no mueren y el fuego nunca se apaga. Es un lugar horrible, un lugar atroz, un lugar en la cual será dolor, donde será el crujir y el llorar, donde no habrá descanso, amada iglesia. Es el lugar donde el Señor nos advertía y Él nos decía por eso: arrepentíos y convertíos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo mismo Él nos hablaba y nos decía: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten no hay salvación. Aleluya. Porque aquel que no busca a Dios y no cree en Jesucristo ya es condenado a ese lugar donde será el llorar y crujir de dientes. Aleluya. Donde gusanos saldrán y te comerán y sentirás tanto dolor. Ustedes se imaginan cómo es ese lugar. ¿Alguna vez han jugado o han quemado alguna basura y se han quemado? Han sentido cómo se siente, ¿verdad? Arde. Yo me he quemado varias veces y yo me imagino cómo será ese lugar. Yo me imagino en ese momento cuando el Señor miraba cómo nosotros cometíamos tales cosas y dirigíamos nuestra alma a ese lugar, el dolor y la tristeza que le ocasionamos al Señor, pues Él no quiere que nosotros nos pierdamos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que estaba un ateo cuestionando a un pastor. Ateo significa aquel que no cree en Dios o no cree en su existencia. Y le decía: pastor, tú estás perdiendo el tiempo. Y le decía el pastor: ¿por qué? Porque puedes hacer lo que tú quieras, lo que a ti te venga en gana. Puedes disfrutar de los placeres de este mundo, pero más sin embargo tú pierdes el tiempo guardándote en la iglesia, no te diviertes, no disfrutas, ves pasar el tiempo y los demás disfrutan de lo que quieren hacer. Y el pastor le decía: todo aquel
que no se arrepiente no será salvo. Y ese hombre ateo le decía, ¿sí? Le decía esta pregunta. Pero imagínate que no existiera la salvación. Imagínate que no existiera el infierno ni existiera el cielo. Solamente pierdes tu tiempo ahí metido, orando de rodillas, buscando ahí en la iglesia. Solamente estás perdiendo tu tiempo. Y el pastor, respondiéndole a este hombre, le decía, imagínate ahora, si de verdad existe la salvación y existe el cielo y también el infierno. Aunque yo me haya guardado, ¿qué pierdo? Nada. Y si aún no existiera, tampoco perdería nada. Aleluya. Pero dime tú, si de verdad sí existe ese lugar, ¿tú qué perderías? Y aquel hombre se quedó sorprendido, porque imagínate llegar a ese lugar que tú no creías que existía. Y en ese momento te das cuenta que sí existe, que sí es real, que es un lugar en el cual la palabra de Dios describe que es un lugar no bonito, es un lugar horrible, es un lugar que nadie desearía ir. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿te gustaría ir al cielo? Te diría que sí. Todo mundo se quiere ir al cielo. Todo mundo quiere estar en la gloria de Dios. Nadie quiere irse al infierno porque es un lugar horrible. Hasta la gente que no viene a la iglesia, si tú le preguntas a un brujo, si tú le preguntas a un satánico, si tú le preguntas a alguien que adora la muerte, te va a decir, quiero ir al cielo. Porque saben que aquel lugar donde es el fuego, donde es el horno, donde no se apaga esa lumbre, es horrible. Nadie quiere ir a ese lugar. Todos queremos ir al cielo, pues la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento nadie puede ser salvo. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, no habrá salvación, amada iglesia. Nada inmundo subirá al cielo. Mentira te diría que tú fueras al mundo, peques y haz lo que tú quieras, como quiera, Dios perdona y vuelves a los pies de Cristo y ya eres salvo. No, hermanos. Nadie tiene la vida comprada. Yo he visto familiares, amistades, he visto conocidos morir en poco tiempo de vida. He visto mucha gente morir. Y no lo dudo que algún día me va a tocar a mí. No lo dudo que algún día me va a llegar mi hora. Pero necesito estar preparado porque no sé cuándo ni la hora. Tengo que estar preparado porque el día que yo parta de este mundo, quiero estar junto a Dios. Quiero seguir al Señor. ¿Sí? Quiero estar con el Señor. Ahora te hago una pregunta. ¿La salvación se pierde? ¿Sí o no? Aleluya. Si se pierde, hermanos. Aleluya. Si se pierde. Amén, amén. Hermano Filo, Aleluya. hermana Doris, se pierde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vayamos a ver qué dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Leamos juntos, amada iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, aleluya, gloria al Señor. Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Porque el apóstol Pablo decía, hermanos míos, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, podemos perderlo. Sí. Hay mucha gente que dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú ya eres salvo. Sí, la palabra de Dios dice eso, pero necesitamos cuidarlo. Aleluya. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, no solamente olvidarlo, dejarlo por ahí como a veces agarramos la Biblia y lo tiramos al rincón, sino debemos de estar pendientes, velando. Por eso la palabra de Dios nos manda a que estemos velando, Aleluya. porque no sabemos cuándo ni a qué horas vendrá el Señor por su iglesia. Aleluya. Y si no estamos velando, nos vamos a quedar dormidos. Aleluya. Y dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Aleluya. Y no sabrás la hora ni cuándo. Solamente cuando despiertes, ya el Señor se llevó a la iglesia. Aleluya. Y nos quedamos. Por eso es necesario cuidar nuestra salvación. Por eso es velar por nuestra salvación. Ocuparnos de nuestra salvación. Porque no es cosa de juego. Aleluya. ¿Sí? No es de que yo venga a la iglesia y yo con venir a la iglesia ya soy salvo. No, hermanos. ¿Sí? Y ya de aquí de la iglesia me vaya al mundo y de ahí regrese. No, hermano. Es que las cosas no son así. Mira Cristo. Vayamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Okay. Amén. Aleluya. Aquí nos dice una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y esta pregunta nos las hace el Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, es como cuando nosotros, si descuidamos a nuestra familia, la vamos a perder. Si descuidamos nuestro trabajo, lo vamos a perder. Si descuidamos nuestro ministerio, lo vamos a perder. Pues también si nosotros descuidamos nuestra salvación, lo vamos a perder. ¿Sí? Porque nada inmundo subirá al cielo. Nada inmundo entrará al reino de Dios, hermanos. Debemos de cuidarnos, guardarnos, caminar en santidad por amor a Dios, esperando a que el Señor regrese por su iglesia y nos levante y seamos con Él en la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 12 del 15 al 16. Más adelantito. Hebreos capítulo 12 del 15 al 16. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermana? Léalo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿No te lo- Ajá. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. La palabra de Dios dice, ¿verdad, hermanos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios que llegará un tiempo en la cual las puertas se cerrarán y los cielos, dice, serán como bronce bruñido,
y no habrá paso para nadie. Hoy quiero decirte, amada iglesia, que no seamos como esas 5 vírgenes insensatas. La palabra de Dios habla acerca de 10 vírgenes, en las cuales 5 son sensatas y 5 fueron insensatas. Aleluya. Dice que las vírgenes sensatas llenaron sus lámparas de aceite. Estaban preparadas porque venía el novio por ellas. Y las otras 5 se durmieron, no llenaron sus lámparas. Pero dice que cuando venía el novio, en el momento que ellas despertaron, vieron que el novio venía llegando y aquellas sensatas ya tenían preparada su aceite. Y aquellas insensatas le pidieron que les dieran aceite a ellas también. Pero ellas le dijeron, no, busquen su aceite porque ya no hay tiempo. Y estamos en esos tiempos, hermano. Ya no hay tiempo, amada iglesia, de jugar a ser cristianos solamente en la iglesia y en la calle seamos mundanos, amada iglesia. Ya no es tiempo de que nosotros nos quedemos dormidos, descuidemos nuestra salvación, estemos enfocados en otras cosas del mundo, en nuestros bienes, en todo lo que nos conviene, hermanos, en el mundo, sino mejor, hermano, debemos de velar, cuidar nuestra salvación. Dice que mientras hay vida, hay esperanza, amada iglesia. Seamos como aquellas vírgenes sensatas que guardaron sus lámparas llenas de aceite, y cuando llegó el novio salieron corriendo ellas a encontrarse con el novio, y dice que entrando ellas con el novio cerraron la puerta y nadie más pudo entrar. No vaya a ser que algún día nos encontremos en esa situación. No vaya a ser, amada iglesia, que por andar mirando lo que el mundo nos ofrece perdamos nosotros lo más importante, que es nuestra salvación. El Señor vino hace 2000 años a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y no lo hizo, hermanos, en vano. No lo hizo en vano, amada iglesia, porque Él dio su vida para que nosotros no nos perdamos. No vayamos a ese lugar de tormento, a ese lugar donde no cesa la lumbre, donde no para de sufrir el ser humano por sus pecados. El Señor vino a dar su vida para nosotros, para vida eterna, amada iglesia. Y Él hoy nos habla. Hoy, hermanos, ciertamente somos pocos, pero estamos los que debemos de estar. Gloria a Dios, aleluya. Estamos los que debimos de estar. Aleluya. Tal vez los demás tuvieron alguna actividad, no sé, salieron, hicieron otras cosas. Tal vez, no sé, tuvieron más importancia otras cosas del mundo. Pero hoy lo importante es de que tú estás aquí delante de tu Padre Celestial. Y Él ve tu esfuerzo, Él ve tu compromiso, Él ve tu amor, Él ve cómo estás velando, esperando, llenando esa vasija, esas lámparas de aceite para el día que Él venga. Ciertamente las señales que Él nos muestra, amada iglesia, que serán como en tiempos de Noé, donde muchos estarán ocupados en sus cosas, haciendo fiestas, ¿sí? Dando a sus hijos en casamiento. Hay una parte en la Biblia donde dice que el padre de familia hizo un banquete grande y le dijo a su sirviente: ve y invita a todos los que llamé para que vengan y coman en la mesa. ¿Y qué dice? Uno dice: no puedo, porque apenas acabo de comprar unos bueyes y tengo que verlas. Acabo de comprar un terreno. Híjole, es que no puedo porque me voy a casar hoy. Es que tengo otras cosas pendientes. Y siempre ponemos pretextos para las cosas de Dios, amada iglesia. Siempre ponemos un pero. Siempre ponemos obstrucción. Quiero la bendición de Dios, pero no quiero esforzarme en el camino. Quiero que Dios derrame su bendición sobre mí. Quiero ser salvo. Pero más sin embargo, amada iglesia, nosotros somos fieles a Dios. El Señor nos invita a arrepentirnos de corazón. Que velemos, que esperemos su venida con gozo, con alegría. Que nos apartemos del mal. Que cambiemos nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser, amada iglesia. Hoy esta palabra tocó a mi corazón, porque esta palabra primeramente es para mí, porque hay cosas que he puesto en primer lugar antes que a Dios.
les digo algo. Hace apenas 2 días me dice el pastor, hermano, no voy a estar, pero necesito que me apoye y usted predique. ¿Sabe lo que les dije? Le dije que no iba a poder. Aleluya. Porque estaba ocupado, porque tenía otras cosas que hacer. Y dije en mí, es que no me dijo a tiempo. Tengo Aleluya. cosas que hacer. Y recordé ese texto de la Biblia en la cual a veces nosotros ponemos pretexto a Dios. Ponemos otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Aleluya. Preferimos mejor ir a la playa, ir a los bailes, a los jaripeos, a las fiestas y a todo lo que el mundo celebra antes de venir a la iglesia, amada iglesia. Aleluya. Antes de venir en la presencia de Dios. Y el Señor empezó a redarguirme en ese momento. No, hombre, Aleluya. es horrible. En serio, sentía mi corazón en pedazos. Sentía mi corazón entristecido. Porque el Señor me había hecho un llamado y yo rechacé ese llamado. Aleluya. Yo le dije a Dios que no fue al pastor. Yo le dije a Dios que no. Aleluya. No fue al pastor. Y en ese momento, gloria al Señor, decía en mi corazón, y si vuelvo a marcarle y le digo que sí voy a predicar. Pero algo de mi corazón sentí orgullo de decir, ¿y qué va a decir que estoy jugando? Cuando me marca el hermano Filo y me dice, hermano, Aleluya. no sé por qué, pero tuve que hablarle. Aleluya. Y le digo, sí es cierto, hermano, y yo creo que no fue en vano, hermano. Gloria a Cristo. Yo creo que el Señor tenía esta oportunidad para que yo pudiera compartir este mensaje, amada iglesia. En ese momento le dije, hermano, no lo dudé. Le dije, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, porque me has llamado y yo he rechazado la bendición, Señor. Pero más sin embargo me has dado otra oportunidad. Dice la palabra de Dios que tenemos a un Dios de oportunidades. 7 veces caerá el justo, más 7 veces Dios lo levantará nuevamente. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Gloria al Señor. Y ahí entendí, amada iglesia, que tenemos un compromiso no con el hombre, sino con Dios. Porque algún día nos va a pedir cuentas. Algún día nos va a pedir a nosotros cuentas de lo que nosotros hicimos para Él. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo, igual por su vida, hermano. Aleluya. Qué bueno que se ha acercado. Dios lo bendiga grandemente. No es casualidad que hoy, hermano, cruzó esa puerta. Como usted puede ver, no somos los únicos. Hay otros hermanos más. Pero por algún motivo no vinieron. Pero lo más importante ahora, hermano, es que ustedes vinieron. Gloria a Dios. Estamos en fiesta, nos sentimos gozosos, contentos, porque hoy nos visitan y nos sentimos en comunión unos con otros. Gloria a Dios. Esta palabra no solamente es para ustedes, sino primeramente para mí. Sí, porque nos redarguye, nos corrige nuestra manera de ver las cosas, de caminar con Dios. Dice que Jesucristo es un estilo diferente que nosotros debemos vivir. Aleluya. Sí, una vida digna, una vida buena, una vida justa, piadosa delante de Dios. Aleluya. Entonces el Señor, en ese momento, hermanos, cuando nosotros obedecemos, Él derrama su bendición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos una ofrenda de palmas al Señor, que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Con esto termino la palabra y le doy lugar al hermano. Gloria a Dios. Sigue con el Aleluya. siguiente paso. Dios los bendiga, hermanos. Amén, 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 amén.